Bien, vamos al estudio basado ahora en, como estamos comenzando, llevamos 3 domingos con sobre lecciones basadas en, en Santiago. Llegamos ahora a Santiago capítulo 1, el versículo 3 al versículo 18. Lo que encontramos ahí son, el título de la lección es Resistan la tentación mortal. El propósito de esta lección es que nosotros podamos resistir la tentación. Y de igual manera en los versículos que vamos a considerar se nos da la manera de cómo nosotros debemos o podemos vencerla. En esta ocasión, Santiago viene hablando de las pruebas. En la lección anterior nosotros hablamos acerca de las pruebas, pero la prueba mencionada en los versículos anteriores tenía que ver con como los exámenes que se hacen en la escuela, es con el fin de comprobar el conocimiento adquirido. La prueba mencionada en los versículos anteriores tenía que ver para que nuestra fe fuese probada, así como el oro es probado por el fuego. Pero ahora Santiago lo que vemos es que hace un giro completamente diferente para hablar ahora de la tentación, porque la tentación mencionada aquí o la prueba o tentación mencionada aquí es diferente a los versículos anteriores. Esta tentación, si nosotros cedemos, nos puede llevar a la muerte. Luego, al final del discurso, nos da palabra de aliento con el fin de que nosotros consideremos las buenas dádivas. Esto lo hace con el fin de poder comprobar y afinar en el sentido de que las tentaciones malas, en el sentido de llevarnos a pecar, pues no procede de Dios. Y vemos entonces a Santiago diciendo que lo único que procede de Dios son aquellas buenas bendiciones que vienen desde lo alto. Y luego también se nos da una observación. El versículo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí, esto se nos dice que esta es una corona, no es de un adorno, sino que consiste en la vida de la corona, que es la vida. Cuando nosotros consideramos Apocalipsis capítulo 2, al versículo 10, se nos habla diciendo lo siguiente. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En este versículo de Apocalipsis se nos hace ver de que nosotros seamos perseverantes, porque al final cuando nosotros somos perseverantes, dice se nos dará la corona de vida como un premio de nuestra perseverancia. Pero algo que notar en este versículo es que dice que las tribulaciones, dice, serán por 10 días. Aquí cuando se manifiesta un tiempo específico, implica, ¿verdad?, que la prueba no será por un largo tiempo. Aunque en el momento en que escribe Juan, los cristianos en ese momento no estaban sufriendo o no iban a sufrir únicamente por 10 días. Únicamente se les dice 10 días para tratar de transmitir que los días en el cual van a sufrir va a ser un tiempo relativamente corto. También se nos menciona en este versículo que al final el efecto de una vida fiel, dice, es que nosotros podamos soportar. Y al final dice que Dios nos dará la vida eterna. En Apocalipsis 2:10 se nos hace referencia a la corona de vida. Entrando de lleno al estudio, el primer punto que nosotros podemos considerar es la fuente de la tentación. En Santiago capítulo 1, el versículo 13 y 14 nos hace referencia de esto. Dice el versículo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. El versículo comienza de lleno diciendo a los hermanos, primero, no diga que es tentado de parte de Dios. Este versículo se encuentra en una aguda reprensión para aquellos que quieren escudarse para librarse de su responsabilidad. Algo similar a lo que nosotros encontramos en Adán. Si consideramos Génesis capítulo 3, el versículo 12, en el cual dice de esta manera, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si ven las palabras de Adán,
básicamente está diciendo, no está reconociendo su responsabilidad por el hecho de desobedecer el mandato de Dios. Dios había sido de manera clara diciendo qué árbol dentro del huerto debían de comer. Y había un árbol en especial en el cual Dios había sido de manera clara y enfática diciendo que de ese árbol no se debía de comer. Sin embargo, no encontramos a Adán diciendo, reconociendo su culpa, no encontramos a Adán diciendo, sí, realmente fue mi error, mi falta en el cual yo hice, sino que está diciendo, la mujer que me diste. En otras palabras, se excusa diciendo o trasladándole la culpa de que Dios ha sido el culpable de esto. Pero realmente no es así. Encontramos, ¿verdad?, que cada persona de los que estaban en el huerto del Edén eran responsables ante un mandato en el cual Dios había dispuesto que debía de hacer. Santiago da la razón diciendo de que Dios no puede ser tentado por el mal. Dios sí nos prueba, como lo miramos en los versículos anteriores, en el cual permite que nuestra fe sea aprobada y que de igual manera a través de las pruebas y del sufrimiento, dice, nosotros podamos obtener paciencia. Dios sí nos prueba de esta manera, pero Dios nunca nos tienta. En otras palabras, Dios no hay tal implicación de incitar hacia lo malo. Si nosotros consideramos en 1 Corintios 10:13, no olvidemos esto. Lo que vemos aquí es la salida que Dios nos da en medio de la tentación, en el cual dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, no encontramos a un Dios que está tentándonos a hacer algo mal y a la misma vez nos está dando la salida. Sería algo incongruente. Lo que sí encontramos, y es lo que Santiago está diciendo en estas palabras, es Dios no puede estar relacionado con algo malo. Dios no nos incita a pecar de esta manera. Sin embargo, dice, cuando nos encontremos en medio de esta adversidad, de esta tentación, recordemos lo que Pablo dice a los hermanos en Corinto, de que no nos ha venido ninguna tentación que no sea sobrehumana. En otras palabras, Dios está consciente de que posiblemente pudiésemos caer en la tentación, pero cada tentación que nosotros nos llegue, dice, nosotros podemos vencerla. Y no solamente de que la podemos vencer, sino que también dice, nos da la salida para que nosotros podamos vencer cada tentación. En este versículo y en la siguiente, la tentación tratada no es acerca de la prueba, de lo que miramos en el estudio anterior, sino lo que se ve aquí es una incitación a pecar, una solicitación al mal, una seducción. Si nosotros vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 5, nos da la razón o la fuente de dónde viene esta tentación. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El apóstol Pablo dice tenía mucha preocupación por los hermanos en Tesalónica. El apóstol Pablo en esta oportunidad había estado un tiempo relativamente corto entre los hermanos y de igual manera dice tenía esa preocupación acerca de ellos. ¿Y cuál era su preocupación? Dice el versículo, que el tentador os hubiese tentado, es decir, que hubiese llegado, hubiera tentado a cada uno de los hermanos para incitarlos a pecar. Ahora, en la siguiente parte vemos, dice el versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado. Santiago entonces nos indica que por la propia concupiscencia, es decir, codicia o deseos internos, cada persona, dice, es atraído y seducido. En otra palabra, esta debilidad, cuando es reconocida por el adversario, dice, intenta llevarnos a una prueba. Si nosotros recordamos o hemos visto en las peleas de boxeo, ahí se están dando verdades de golpe. Pero si el adversario o el contendiente, digámosle así, sabe de que con la persona que está peleando tiene una debilidad, digámosle así, está débil o se ve de que
puede fácilmente golpearlo en la costilla, digámosle así, porque está fracturado. Vemos, ¿verdad?, que el adversario va a pegar en esa parte débil con el fin de poder ganar la batalla. En el caso del adversario, se nos dice de que si nosotros dejamos latente esa debilidad que puede ser utilizada por el adversario, dice que él, dice, nos va a atraer y nos va a seducir. Efesios capítulo 4, el versículo 22, dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que nos despojemos por completo. A veces suele suceder, ¿verdad?, que no nos despojamos por completo del viejo hombre, y a veces dejamos algunos rastros en nuestra vida. Y cuando dejamos ese rastro, realmente, dice Satanás, nuestro adversario, puede ocupar ese vestigio que nosotros dejamos con el fin de ponernos tentaciones y con el fin de que nosotros caigamos y pequemos. Aquí la expresión atraído y seducido, o sea, atraer, es decir, en otras palabras, nos atrae afuera de nuestro autocontrol. En Génesis capítulo 4, el versículo 7, si vemos el ejemplo de Caín y Abel, dice de esta manera: si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, le estás diciendo, bueno, aquí si tienes un poder de decisión en decidir si hacerlo o no hacerlo, lo que tú has dispuesto en tu corazón. Pero dice, si te dejas llevar por lo que está en tu corazón, dice, él dice, te enseñará de ti. En otras palabras, no iba a tener control sobre lo que estaba en su pensamiento. En el caso de atraer y atrapar, es la misma acción de un cebo que se ponemos en la pesca. En el caso de Eva, que se ilustra en Génesis capítulo 3, el versículo 6, Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual, así como ella, comió. En otras palabras, se ve, dice que ella fue arrastrado por la palabra del tentador. Ella miró el fruto a través de sus ojos, y lo cual, dice, le pareció agradable. Luego, dice, la atracción de la fruta, ¿verdad?, sirvió como una carnada. Lo miró deseable a sus ojos. Pero su pecado comenzó en su propia concupiscencia, en su deseo mismo que estaba en su corazón. Y de esa manera, dice, fue atraída y seducida. Y vemos que al final del relato de Génesis capítulo 3, tanto Eva como Adán cayeron en la desobediencia, en el cual Dios le había dicho un mandato directo en el que no debían de hacerlo. El siguiente punto que podemos considerar es los pasos de la tentación. En el versículo, en el punto anterior, mirábamos cuál era la fuente. Santiago dice, la fuente no es Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. La fuente entonces es el mismo que siempre ha sido nuestro adversario, el tentador. Ahora consideremos entonces los pasos de la tentación. Santiago capítulo 1, versos 15 y 16. Entonces, la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Verso 16 también. Amados míos, no erréis. El versículo 15 dice, después que ha concebido. Una vez que nosotros hemos caído en la trampa, como lo miramos en el versículo anterior de Eva, que fue atraído y seducido por sus propios ojos. En su efecto, dice, nace el pecado. Y luego dice que el pecado ha sido concebido, dice, luego indica que da luz a muerte. La idea presentada en este versículo es que nace el pecado, y la muerte
como la condición espiritual después que nosotros hemos cedido. La historia del pecado es el deseo, el pecado, la muerte. Consideremos varios versículos. Job capítulo 15, versículo 35. Concibieron dolor, dieron luz a la iniquidad, y sus entrañas traman engaño. Salmos capítulo 7, el versículo 14 dice también, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio luz el engaño. Vemos entonces la misma acción. El deseo, pecamos y como consecuencia dice la muerte. Pues esta muerte que en la cual se nos manifiesta es una muerte espiritual. El deseo mismo no es malo, pero estos deseos naturales conducen al pecado cuando buscan la satisfacción de manera ilícita o en relaciones que sean ilícitas. Por ejemplo, cuando la persona roba, fornica, apostar, cosas como esta, realmente puede ser el detonante que nos lleve a concebir el pecado y como consecuencia, hermanos, la muerte. Marcos capítulo 7, versos 18 al 23 dice de esta manera. Él le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Verso 20. Pero decía de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso el apóstol Pablo recomendaba de que despojáramos del viejo hombre, porque si no hemos despojado al viejo hombre, Marcos nos está diciendo que estas cosas que están dentro del corazón y salen hacia afuera son las cosas que realmente nos contaminan al hombre. La concupiscencia entonces en este versículo dice que es personificada. En otras palabras, se nos dice que ella concibe y da a luz. Entonces, ceder a la tentación, concibe el pecado y le da a luz a muerte. Entonces dice, tentados no ceda. Ceder es pecado. Ahora el versículo 16, Santiago dice, amados míos, no erréis. Santiago advierte que la genealogía presentada en el versículo anterior, esto no procede de Dios, sino dice que, sino de nuestra concupiscencia, la cual dice le damos cabida y esta dice nos puede llevar a la muerte. Este es un contraste presentado a lo que nosotros miramos en Santiago 1:12, en el cual dice el versículo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Decíamos entonces que Santiago 1:12, la prueba mencionada aquí no es con la idea de una incitación a pecar, sino la prueba mencionada en este versículo es con el fin de poder soportar el sufrimiento, para que a través de ella, dicen, nosotros podamos obtener la paciencia que es producto de haber soportado el sufrimiento. El versículo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba. Lo cual entonces nos indica que vaguemos en este razonamiento. Al contrario de Dios, dice, el cual dice, todo lo que viene de Dios es bueno. Marcos capítulo 10, el versículo 18, menciona o reafirma esta idea. Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En vista de esto, ¿verdad? De que solamente si Dios es bueno, indica entonces, según Marcos 10, 18, que Él es la fuente en la cual procede todo lo bueno. El siguiente punto que podemos considerar es la solución para la tentación. Santiago capítulo 1, verso 17 y versículo 18.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En primer punto encontramos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza de variación, no hay mudanza ni sombra de variación. Este versículo entonces nos conecta con la idea anterior de que Dios obtendremos todo lo bueno. Santiago 1:17, si nosotros lo examinamos a detalle, contiene elementos poéticos en la expresión Padre de las luces como la fuente y creador de todo el universo. Salmo 136, el versículo 7, dice de esta manera: al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. En este versículo entonces manifiesta las cosas creadas por Dios, en el cual se manifiesta, ¿verdad?, que fue algo maravilloso. Hebreos capítulo 12, versículo 9, también menciona acerca de esto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En Hebreos se hace la comparación para nuestros padres terrenales, a los cuales nos menciona el versículo que eran con defecto, pero más sin embargo nos castigaban y nos daban cosas que nosotros considerábamos que eran buenas. Ahora hace la comparación diciendo, ¿cómo no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y realmente viviremos. Se nos hace la comparación entonces que de nuestro Padre obtendremos todo lo bueno, en la fuente en el cual dice procede todo lo que es agradable y perfecto. Siendo la misma fuente, entonces también encontramos que no hay variación. En Malaquías capítulo 3, el versículo 6, dice de esta manera: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí el profeta Malaquías presenta una gran verdad. Venimos diciendo que, que Dios es el fuente de toda la vida, el Padre de la luz, en el cual toda dádiva perfecta desciende de él. Pero ahora Malaquías se nos dice que una característica que nos debe de tener confianza, que él es constante, que él no va a cambiar, porque el versículo menciona, yo Jehová no cambio. Por ende, entonces, encontramos en él la fuente de todo lo bueno y a la misma vez dice, se nos menciona de que él no va a variar en función del tiempo. El versículo menciona, el versículo 18 dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. En vista de lo anterior, ¿verdad?, que tenemos un Padre que nos da todas las buenas dádivas, ahora este versículo nos insta a que seamos perseverantes. ¿Con qué razón? Sí, ¿con qué razón? El versículo menciona, dice, sabiendo que somos sus primicias. En otras palabras, que nosotros hemos nacido a través de la verdad. Efesios capítulo 5, el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí el apóstol Pablo menciona de que anteriormente estábamos en tiniebla, pero ahora dice, somos luz en el Señor, por ende dice, tenemos que andar en luz. La misma idea que nosotros encontramos en Santiago, en el cual dice, nos hizo renacer de la palabra de verdad, por ende dice, tenemos que hacer que seamos primicias de sus criaturas. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Aquí se nos menciona una verdad. Si realmente somos hijos de luz, si realmente somos hijos del día, implica entonces que nosotros vamos a andar según hemos nacido. En otras palabras, vamos a conocerlo según la palabra de verdad, según lo que está escrito en su palabra.
A manera de conclusión, con esta exhortación se nos exhorta lo siguiente. En primera instancia vemos de que Dios no tienta a nadie. Por ende, entonces, no digamos esto como una excusa. Lo segundo, sí, de Dios podemos esperar cosas buenas, debido a que Él es Padre de la luz y todo lo bueno proviene de Él. Y tercero, debemos de recordar que somos sus primicias, por lo cual entonces debemos de buscar aquellas cosas que proceden de la verdad y retirarnos y apartarnos de toda tentación que nos puede llevar al pecado y a la misma vez a la muerte. Gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga y que les guarde.